Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al webinar abierto de Agro. Mi nombre es Felipe Ayerza, soy consultor comercial agro de Finnegan's. En la presentación de hoy vamos a hablar un poco de Finnegan's, del RP y después concentrarnos en las bondades y funcionalidades para la producción primaria de nuestro producto Ceres Agro. Bueno, Finnegan's hace más de 27 años que se dedica a crear e implantar soluciones de gestión para potenciar los negocios. No solo los negocios del agro, de la agroindustria, sino también de aquellos verticales como manufacturas, comercializadoras, servicios y constructoras. Nuestra experiencia con grandes líderes del mercado, que muestro a continuación, nos dio, al trabajar de forma de sinergias y entre ambos complementándonos, nos dio pie a seguir digitalizando nuestros procesos y ser más eficientes en la rama de implementación y más fuertes en el producto que ofrecemos. Finnegan's ofrece un RP Cloud que está en la nube, que no se instala. Tenemos el hosting en Amazon con la seguridad que implica tener la información hosteada en Amazon. Al no instalarse, se ingresa con un navegador, sea Safari, Chrome o Mozilla, y se puede acceder desde cualquier lugar. Y esto nos dio también la ventaja de poder implementar de forma remota, sin ningún problema e inconveniente, apoyándonos en Zoom, Skype, Hangout, por ejemplo. Y la herramienta también te permite ir de menos a más, ¿no? ¿A qué me refiero de menos a más? Por ejemplo, en un workflow de compras, uno puede arrancar ese workflow a través de un pedido de compra y que finalice en la factura, o mismo directamente hacer un workflow de remite factura. Eso va entonces a lo que me refiero de crecimiento sin límites. También estamos con aliados como es AgroPro y CIMA, y si ese dato, por ejemplo, en las órdenes de trabajo ya ingresó a través de un asesor agronómico o un asesor CREA o el ingeniero agrónomo que está administrando el campo, si ese dato ya se digitalizó en una etapa de proceso, poder también tenerlo integrado y cargarlo una sola vez en la plataforma. Por eso decimos que el crecimiento es sin límites. Ahora nos vamos a concentrar en Ceres Agro, como decía al principio, y vamos a hablar de los beneficios que tiene, cuáles son los principales beneficios de Ceres Agro. Por un lado, permite integrar lo que pasa en el campo con la administración y que todo se cargue en un mismo lugar. Y eso que brinda información para poder tomar decisiones, mismo tener un control de aquellos contratistas, transportistas, acopiadores e insumos, para poder lograr ese objetivo de gestión que nos va a permitir tener mejor información para la toma de decisiones. Eso se refiere a un cuadro de resultados por unidad de negocio, a un margen bruto, a un análisis de lote, a un tablero de producción ganadera. Esa información que requiere un análisis para hacer un cambio o mismo una reflexión sobre la gestión o la campaña al tener un margen bruto comparativo. Y al mismo tiempo que voy cargándole ítems al sistema, poder tener un control simple, ya tener un reporte parametrizado de aquellos clientes y proveedores que tengo que tener la cuenta corriente al dedillo, o tener ese stock por depósito y saber a hoy cuánto tengo de 2,4-D o de glifosato en el galpón, ¿no? Y después, procesos más eficientes, ahí también donde nosotros colaboramos en poder asesorarlos y mejorar esos procesos, ver en dónde se están
perdiendo más tiempo, o en dónde está el famoso cuello de botella, y poder eficientizar ese paso para lograr estos reportes o indicadores que, que nombré. Ahora, el sistema te va a permitir planificar a través de modelos de la receta agronómica, de mi actividad a una hectárea, poder comparar esos modelos y elegir uno que me acompañe en la planificación. Voy a tener una herramienta que me va a permitir comparar esos modelos. Y reportes de planificación, un análisis de laboreo, un análisis de stock de mis insumos planificados, un margen bruto planificado. Eso es después voy a entrar al sistema y mostrar un reporte de planificación. También te va a permitir llevar la gestión, el día a día, a través de un workflow de orden de trabajo, de laboreos, de orden de cosecha. ¿Cuál es la diferencia entre una orden y un laboreo? Que la orden es netamente una orden, no genera contabilidad ni baja de insumos. El laboreo sí genera contabilidad y una baja de insumos. A través de un consumo va a estar consumiendo un insumo que lo va a estar dando de baja a un depósito, y además genera una recepción de labores pendiente a factura. O si es a través de un contratista, pero si es a través de mi maquinaria propia, ya el sistema genera una venta interna de mi unidad maquinaria a mi unidad agrícola. Y después lo mismo para la cosecha. En vez de estar consumiendo insumos, voy a estar levantando mi grano y direccionándolo a un depósito, silo o un silo bolsa, y luego ya comenzar con la etapa de la comercialización. En el sistema voy a mostrar 3 reportes que nos van a ayudar a tener esa información de gestión y de gran utilidad a medida que va avanzando la campaña, o mismo cuando termina la campaña agrícola. Ahora nos concentramos en el siguiente filmina, que es la comercialización de granos. Uno va a poder cargar ese contrato de grano, de la venta de grano, en donde ese contrato va a centralizar la información de cartas de porte, de liquidaciones primarias, secundarias, primarias, finales, perdón, parciales, ver los certificados de retiro y de transferencia. Y también, obviamente, que en el contrato va a estar qué cantidad pacté, qué importe pacté de la tonelada, y mismo si es contraentrega, forward, o a fijar precio, a fijar cantidad o a fijar ambas, y uno va a poder ir fijando dichas cantidades, indicándole el precio de dichas fijaciones. Entonces es un contrato de venta de granos, un traslado, el certificado de calidad a esa carta de porte. Obviamente que va a haber reportes que pueda visualizar lo que voy entregando y lo que me van certificando también, o lo que está pendiente a liquidar, por ejemplo, y centralizándolo en un contrato. Y también nos vamos a concentrar en la gestión ganadera, en la cual el sistema te permite llevar una gestión de mis actividades de cría, recría, invernada, feedlot, cabaña, hotelería, en el caso que lleve, capitalizada también, y uno va a poder cargar tanto los contratos de compra y de venta, generar esas recepciones y despachos de Hacienda, la parte de las liquidaciones de compra, liquidaciones de venta, poder cargar en el sistema esos movimientos de mis actividades, que obviamente van a pertenecer categorías a esas actividades. Entonces voy a poder hacer un cambio de categoría, un traslado y cambio de categoría, cargar mortandad, consumos, ir cargándole los pesajes. Y acá en este nos vamos a concentrar en 2 unidades que van a ser kilos y cabezas, cuando esté generando algún movimiento de mi hacienda. Y mismo el sistema te va a permitir llevar una trazabilidad del rodeo por tropa y caravana, y también
tener ese control de la suplementación y de sanidad en dichas actividades, en el caso que lo quería llevar con un control de rodeo, o perdón, de tropa o de caravana, poder también contemplarlo. Y poder, bueno, tener reportes de planilla de Hacienda, existencia de Hacienda, análisis de una tropa específica, de un tablero de producción, un reporte de suplementación, por ejemplo, poder también cargar dietas en el sistema y ya traer esa dieta a ese evento de suplementación. Ahora, en el sistema vamos a mostrar esos reportes que fui nombrando. Bueno, una vez dicho esta pequeña presentación, vamos a ingresar en el sistema, y atento también a cualquier consulta e inquietud que vayan teniendo a medida que voy entrando en el sistema y mostrando. Bueno, con la primera pantalla que muestro ahora, que uno pueden ver que dice Ceres Agro, gestión integral que simplifica la administración de los agronegocios, es para mostrar que estoy en Chrome y que se entra con un navegador. En ese navegador voy a entrar y decir usuarios, entonces voy a tener un usuario y una contraseña, y voy a loguearme con una empresa. O si tengo más de una empresa, puedo poner en donde dice empresa el dominio que me va a acompañar, como puede ser Administración Agropecuaria Ayerza. Entonces voy a tener ahí varias empresas dentro del sistema, ya que es un sistema multiempresa. En este caso voy a empezar con DemoAgro, y como ya estoy con Gmail, ya directamente me va a loguear. No necesito ingresar con usuario y contraseña. Eso se parametriza antes, cuando se den de alta los usuarios. Entonces, nos encontramos estamos ingresando a la RP Cloud, en el cual a la derecha me dice que estoy posicionado en la empresa Inveragro. Si con el simple hecho de cambiar de empresa, no tengo que loguearme y desloguearme, simplemente me mantengo logueado y cambio de empresa, voy a la empresa ganadera. Y automáticamente me cambia de empresa y me cambia un banner de color que me dice, es un indicador visual para saber en qué empresa estoy posicionado a la hora de cargar los datos del sistema. Inveragro. Nos encontramos con el muro, como pueden visualizar, que estoy Felipe Ayerza y Caravanas. Ese muro es una comunicación interna entre la empresa que puede estar segmentada por equipo de administración, equipo de administración y contadores, equipo de ingenieros agrónomos, o simplemente un solo equipo que sea toda la empresa, o varios equipos, en el cual uno va a compartir un reporte o mismo una publicación. Como pueden ver, yo estoy compartiendo las caravanas una trazabilidad que hice de las caravanas con fecha 29 de julio del 2020 a toda la empresa, o mismo movimientos de cambio de categoría al 25 del 6 para toda la empresa, o otro tipo de reporte. Acá voy a tener un reporte con unos parámetros que el usuario Felipe Ayerza identificó previamente, en el cual voy a ver unos parámetros con un desde y un hasta mismo una categoría, un establecimiento y una empresa. Vuelvo al muro. Después vamos a ingresar a un reporte. A mi derecha voy a contar con mi agenda, que va a depender de lo que haya puesto en mi agenda de Gmail, de Google. Después indicadores, hoy cuento con 2 indicadores, uno saldo de cuenta de disponibilidades, cómo estoy con los bancos y cómo estoy con el importe facturado en el mes en curso. Voy 0, esto es un maestro donde yo le indico el intervalo que va a pertenecer a rojo, el intervalo que va a pertenecer a amarillo y el intervalo que pertenece a verde, como el semáforo. A mi izquierda voy a tener favoritos. Estos favoritos hace referencia a esos reportes del usuario de uso frecuente y poder tener ese acceso directo a un reporte ya parametrizado previamente por el usuario.
este caso tengo análisis de entrega de certificaciones de venta, un análisis de insumos presupuestados, o un análisis de factura de compra, por ejemplo. También el sistema te va a permitir llevar tareas. Esas tareas se indican en las transacciones y en los maestros, y puedo designarme o designar tareas a alguien y tener una gestión sobre esas tareas con fechas límites. Como pueden ver, en este caso, tengo 17 tareas vencidas. Y como designé una tarea, tengo 18 total, de las cuales 18 vencidas y una sigue pendiente. ¿Y qué tipo de tareas? Necesito comprar estos insumos para, con Banco Francés, la otra mitad del cheque. Bueno, poder ir generando esas tareas. Y también el sistema, en esta toolbar que estoy describiendo, poder con el signo de pregunta que piqué, poder tener instructivos e información por cada vertical de Finnegan. Por ejemplo, si nos posicionamos en agro, vamos a tener las 24 horas del día instructivos de, por ejemplo, cómo ver un panel de margen bruto, o cómo cargar un laboreo, o cómo cargar una orden de trabajo, y uno va a tener el alcance funcional de esos instructivos, que te permite tener un análisis resumido de tu margen bruto por actividad y campaña, el mismo con otros detalles. Bueno, y tener esa descripción funcional, y después dónde lo encuentro, qué información necesito volcar para tener los parámetros que necesito volcar para tener esa información, y luego te va a ir describiendo ítem por ítem de qué es lo que está mostrando. Por ejemplo, si yo estoy recién nuevo en el agro y quiero saber lo que es el margen por hectárea, margen por tonelada, o margen, o rinde, poder tener esa pequeña explicación de esos ítems. Y si queremos tener información del back office, nos tenemos que ir al RP, y ahí vamos a tener, por ejemplo, instructivos de valorización, instructivos de cheques electrónicos, por ejemplo, y en donde dice novedades, ir poder viendo las novedades que vamos volcando de mejoras y nuevas funcionalidades en el sistema. Ahora sí nos vamos a meter a describir cada solapa que uno van a poder, que pueden ver. En operaciones nos vamos a encontrar con todo lo que es el back office. Ustedes verán que tengo, como decía en el inicio de la presentación, mi workflow de compras puede ir de un pedido de compras hasta una factura, o mismo un remito y una factura. Y toda esta visualización que uno ve no se visualizaría. El día que vayan creciendo y digitalizando más etapas dentro de un workflow de compra, se va a ir agregando dichos ítems. Ahora, una vez dicho esto, la primera parte que estoy nombrando son las transacciones, la segunda parte son los informes, y esa tercera parte son los maestros. Entonces, los maestros es aquella información que uno carga por única vez, como proveedores, clientes, maestros, productos, que te van a nutrir las transacciones, y luego uno va a tener reportes específicos del frente. Si estoy posicionado en compras, voy a ver reportes de análisis de facturas, de cuenta corriente, de análisis de recepciones, órdenes de compras pendientes. Si me posiciono en inventarios, voy a tener las transacciones de dicho frente, como un ajuste, recuentos, movimientos, o mismo ese reporte de stock por depósito, un ingreso y egreso por depósito, por ejemplo. Ese ingreso y egreso por depósito es una pequeña trazabilidad de saber en dónde se dio de alta ese 24D y en qué depósito, y luego en dónde se consumió. Bueno, después la parte de tesorería también, y en el caso de tener comercio exterior, también poder tenerlo. En administración vamos a poder cargar presupuestos, que para Finnegan los presupuestos son un conjunto de planes, y los planes van a ser planes agrícolas, planes ganaderos, planes de egresos, planes de ingresos, un plan de stock, y después tener reportes
También la parte de contabilidad, poder cargar asientos genéricos, abrir y cerrar ejercicios contables. También fecha de ediciones, esto es cuando el contador cerró el IVA y dice hasta acá no se cargan más facturas, poder tener ese cierre fecha de edición, correr un proceso de valorización por sistema y te genera de forma automática los asientos. Tenemos obviamente los reportes de este frente, como libro mayor, un cuadro de resultados, un balance, y el maestro que va a hacer cuentas, centro de costos, cuentas hace referencia al plan de cuentas, ya el sistema viene con un plan de cuentas modelo, y ese plan de cuentas modelo puede obviamente sufrir cambios, por ejemplo, en la cuenta de disponibilidades del activo. No sabemos cada empresa con qué cuenta de bancos trabaja, entonces se les deja un- una cuenta modelo que es simplemente duplicarla y ir cargándolas y cargar sus cuentas de disponibilidades. La parte impositiva también ya lo contempla, puedes cargarte el City Compras, el City Ventas, bueno, hay aplicativos impositivos, también después si quieren los puedo mostrar. Poder llevar los activos fijos por sistema, si tengo maquinarias, bueno, cargar en la maquinaria y luego indicarle que es un bien de uso y generar dicha amortización. En producción vamos a poder llevar una orden de producción de lo más simple como puede ser un embolsado de semillas, en el cual tengo semillas y el producto final es bolsas de 25 kilos, o mismo un proceso más amplio como puede ser una producción de vino, que tengo la uva que se corre un proceso y tengo la uva líquida como subproducto, y de subproducto después tengo el envasado, bueno, tener esas etapas de la producción. Como nombraba, poder cargar las máquinas y de esas máquinas poder asignarle los repuestos o reparaciones o mismo el combustible, entonces pues saber el combustible que fue teniendo cada máquina y en qué tiempo fue ese consumo, si fue en siembra, si fue en cosecha, o en qué momento fue la carga de combustible, y tener un control ahí, y o tener un informe de margen bruto por cada máquina. En agricultura no voy a entrar tanto en detalle, ya que es lo que voy a explicar a continuación, pero bueno, como decía la presentación, planificación, modelos, generar mis planes, de mis planes voy a generar un presupuesto, voy a poder tener los margen brutos presupuestados o una herramienta de análisis de modelo que es poder comparar esas recetas, y lo mismo para la gestión, poder cargar orden de trabajo, laboreos, cosecha, valorizar la sementera por sistema y tener reportes de dicho frente o tableros como el panel de margen bruto o un tablero de avance de cosecha. Ahora nos posicionamos en granos. En granos no solo abarcamos la parte de ventas, como nombré en la presentación, sino también la parte de compras. Si hago un servicio de acopio también, llevar tu servicio acopio, tu unidad de negocio acopio por el sistema, y poder cargar también las cartas de porte, obteniendo el CTG por sistema e imprimirlas a través del sistema. No ando en detalle, ya que luego vamos a mostrar ejemplos específicos de granos. Lo mismo para ganadería. Poder, como describía, llevar los movimientos, la parte de ventas, de compras, llevar mis unidades de tambo, de fildo, de cabaña, de cría, recría, tener reportes de existencia, de planillas de hacienda, tableros de producción, o mismo un tablero de análisis de tropa, y ingresar específicamente en esa tropa que está, por ejemplo, que es un feedlot y que ingresó en el corral tal fecha, y después en tal fecha se hizo el despacho, y ver en esos 100 días qué conversión tuvo, qué sanidad le proporcioné, qué suplementación, indicadores comerciales y económicos de esa tropa específica. Bueno, después vamos a ingresar a ejemplos particulares de este parte de ganadería.
una vez dicho así bien por arriba la funcionalidad de cada solapa, operaciones, administración, producción agrícola, agricultura, ganadería y granos, vamos a entrar a un ejemplo de cada uno de ellos. En favoritos, por ejemplo, ya tengo un reporte, que es un análisis de factura de compra, en el cual ya me tira el parámetro que dispuse que siempre me traiga cuando selecciono ese reporte. Que de fecha hasta le indiqué que me traiga en fechas relativas siempre hoy. Y en fecha desde se la dejé fija en 0 del 1 del 2015, pero perfectamente puede ser una fecha relativa que sea primer día de la semana o primer día del mes. Entonces siempre veo este reporte mensualmente o primer día de la semana y al corte de hoy. Puedo tener también la posibilidad de hacerlo más específico y en proveedores, al ser un maestro, los maestros pueden tener la distribución de árboles, ramas y subramas y poder ir tildando qué proveedor en particular quiero ver. Si quiero ver aquellos que pertenecen a laboreos o que pertenecen a ganadería, si no selecciono ninguno y lo dejo en blanco, me va a traer todos los proveedores. Lo mismo para los productos. Los productos puedo seleccionar que me traiga solo aquellos de fertilizantes o solo aquellos agroquímicos, o si selecciono todos los insumos, me va a traer los insumos que tengo de agroquímicos, los que nombro y ven ahí. Si no tildo nada, automáticamente me va a traer todos. Lo mismo para las empresas. Al ser multiempresa, puedo ver reportes consolidados. O puedo también decir que me traiga solo las facturas de dólares y no las de pesos. Si lo dejo en blanco, me va a traer pesos y dólares. Ya lo voy a aceptar. La herramienta cuenta con 3 formatos de Business Intelligence, 4 mejor dicho, que uno es la grilla, uno es el cubo, que es una tabla dinámica, el otro es un gráfico y un tablero que es el conjunto de los 3, de lo que dispuse como grilla, como cubo y como gráfico. La grilla no es estática, sino que es un entorno de trabajo en el cual puedo yo trabajar dentro de esa grilla, por ejemplo, desagrupando y agrupando por cuenta o agrupando por proveedor. Si mismo cada columna puede tener una configuración, en este caso me posiciono en importe y lo configuro que me sume, perdón, y me va a sumar el importe total de esa factura. Visibilidad de campos, poder agregar o quitar columnas, entonces voy tildando y destildando aquellas columnas que quiero agregar, en este caso para que lo noten visualmente, hago tilde en producto y destildo cuenta, entonces automáticamente veo un cambio ahí, me ingresó producto, por generar alertas, en este caso indico un importe mayor a 50.000 que me lo pinte de color verde. Y ahí puedo ver que tengo honorarios veterinarios de 65.000 pesos, al ser mayor a 50.000 me los pinta, y mismo ahí tengo otros como puede ser el producto siembra o el producto glifosato, también me lo va a pintar de dicho color. O colapso, también puedo colapsar y ver el conjunto de esas facturas, lo que me suma como proveedor. Lo puedo guardar a este formato, entonces ya tener diferentes tipos de formato. Mismo a este formato, ingresar el acceso directo que le nombraba. Compartirlo al muro a un equipo en particular y con un título. Exportarlo a Excel, imprimirlo también. Y en Cubo es una tabla dinámica
en el cual yo decido qué es lo que quiero ver, como fila y como columna. En este caso, estoy viendo como fila proveedores, columna empresa, moneda y condición de pago, y el importe. Con el simple hecho de arrastrar el, el campo a fila, me va a ir formando el cubo que quiero darle. En este caso, se me ingresan los productos y de dicho proveedor. Lo que quiero ver con este gráfico, esta tabla dinámica, no es un cash flow, ya que el sistema cuenta con un cash flow, sino es identificar en un análisis de factura qué condición de pago estoy manejando con mis proveedores y ver si alguno en particular puedo cambiar esa condición de pago que estoy manejando de forma frecuente o ver qué condiciones manejo, por ejemplo, con todos mis proveedores. Gráfico, en este caso, es un gráfico en el cual, de todo este análisis y este lapso de tiempo, el que mayor importe tiene en este análisis es Bonagro. ¿Y por qué es Bonagro? Con el simple hecho de hacer un clic en esa porción de la torta, me va a tirar ese historial de las facturas que pertenecen a este análisis. Y de este análisis puedo ir a la factura. Entonces, hay dos, tanto desde la grilla, haciendo un clic en esa fila, o mismo desde el gráfico de tortas que mostré. Entonces, en la factura lo que vamos a visualizar es que, bueno, guardarlo, se puede imprimir, se puede tener un historial de aquellas personas que estuvieron a una transacción, que estuvieron editando, que estuvieron haciendo algo en esta transacción. Mismo, adjuntar el PDF de la factura. Esto es muy útil en auditorías internas, por ejemplo, que están en distintas zonas. Hoy, por ejemplo, que no está yendo a la oficina y tengo que ver la factura y en vez de pedir por mail que te envíen la factura, ya la factura está en la transacción misma. Y, por ejemplo, si estoy viendo los mayores y en el mayor me llama la atención una factura, poder ir a dicha transacción y ver dicha factura, por ejemplo, en esa auditoría interna. Enviar por mail, en este caso la factura no, pero sí una orden de compra que generes por sistema, al enviarle al proveedor esa orden de compra, o mismo la orden de pago, poder enviar por mail al proveedor la orden de pago con la retención. En esta transacción se genera una tarea, ya está disponible para el pago y está vencida, entonces quien se encarga de ver el cash flow, manejar los números de la empresa, poder ya desde ahí ir yendo a las facturas a decir ya están disponibles el pago y al responsable que genera dicho pago, o generar un tipo de novedad o comentario en la factura, en este caso se posterga el pago, o sea, el 20 de abril se postergó el pago porque estamos contra una cobranza, por ejemplo. Entonces, si yo me voy de vacaciones o quien me reemplaza, ya sabe el historial de esa transacción. Y también, desde la factura, si la factura tiene algún paso previo cargado o una vinculación hecha, poder ver si tiene un remito adjunto o vinculado, mejor dicho, es vinculado a esa factura. En este caso, tiene el siguiente remito, que lo voy a mostrar hasta ahí, hasta ese paso voy a mostrar, que me indica lo mismo que nombré en la factura, exactamente lo mismo, la fecha, el proveedor, y acá lo que le voy a estar indicando es a este producto gasoil a qué depósito le voy a estar dando ingreso, y obviamente la cantidad que recibí. Y el transporte, si el flete de este remito es a pagar, puedo ya desde acá ingresar los datos y me va a estar generando el sistema un flete pendiente a factura. Y nuevamente va a permitir el sistema, si manejo un depósito, por ejemplo, ir cargando cada ítem y luego masivamente le indico al depósito que da el ingreso. Cierro y vuelvo al análisis de factura. Que ahora sí nos vamos a meter, bueno,
dije vinculaciones y aplicaciones es ver si tiene alguna factura aplicada. Bueno, acá tengo la fecha del comprobante, la fecha de la factura, el proveedor, ya el proveedor tiene una condición de pago, 30 días, esta condición de pago me va a hacer al vencimiento de la factura y el impacto del cash flow que ya cuenta el sistema. Pues, obviamente se carga el nombre del comprobante de la factura. Y ya acá le indico el producto, y ya en el producto en sí, el sistema, cuando uno carga los productos, le indica qué tasa impositiva tiene ese cálculo impositivo que tiene ese producto, me lo calcula por default, y además en el producto ya le asigno a qué cuenta quiero que me impacte mi plan de cuentas. Entonces, en este caso, gasoil está impactando a combustible lubricante factura. Es una cuenta de provisión de activo en el cual el centro de costos de este combustible, para saber a qué unidad me impacta, o si lo vendí, eh, lo voy a designar, por ejemplo, en un parte de mantenimiento maquinaria, designándole que va a ir para la máquina tal. Ahí ya le estoy indicando que me va a impactar en tal máquina. Si fuera un 24D, me va a estar impactando agroquímicos varios, por ejemplo, y ese centro de costos se va a generar de forma automática cuando en la gestión le asigne el lote, la actividad y la campaña, que sea el establecimiento. Entonces ahí ya me designa dicho centro de costo. Si fuera una cuenta de resultados, por ejemplo, en productos, ya le voy a tener que indicar a qué dimensión o centro de costo quiero que impacte. Y le puedo indicar 50% administración, 50% estructura o cualquier otro centro de costo que tengan dado de alta en el sistema. Plantillas. El sistema también te permite guardarte plantillas de aquellas facturas que son siempre repetitivas, que son las mismas, y traerte esa plantilla que cargaste y que guardaste. Simplemente lo que uno tiene que hacer es editar, obviamente, la fecha del comprobante, la fecha contable, en el caso que amerite, el número de factura, y después, obviamente, le tengo que cargar si modificó el importe o no de los ítems que tenga esa plantilla. Poder cargarle algún tipo de retención, cotización, que va a depender al día que uno indicó acá, y ya con eso se da por finalizado la carga. Punto importante a remarcar es que ya desde el producto uno le indica al producto la tasa impositiva, el 21, 10,5, 27, y mismo ya desde el producto uno le indica la cuenta en la cual quiero que impacte ese producto. Y cierro y vuelvo al análisis de factura. Tablero me combina los tres, como pueden ver. Bueno, hasta acá terminamos con operaciones. La idea es dar un macro del sistema y luego sí coordinar una demostración más particular con la razón social, empresa de ustedes, y escucharlos yo a ustedes y en base a eso, bueno, asesorarlos o cómo se llevaría a cabo ese proceso o mismo ahondar más en detalle dentro del back office. Ahora vamos a ir a agricultura. Sí. A ver si hay una consulta del back office. Por ahora no. Bueno, voy a tomar un poco de agua. Bueno, ahora sí, nos vamos a ingresar en agricultura. Y en agricultura voy a mostrar qué es lo que se cargaría en el modelo. En el modelo, por ejemplo, voy a ingresar a uno ya cargado.
Y lo que uno carga es, en este modelo, el código, el nombre, obviamente le tengo que decirle acá actividad, y este modelo puede ser estándar o específico en variedad, ambiente y zona, y describirle, poder detallar a una descripción. Y el modelo lo que me va a indicar es en días mi campaña. Entonces, en el día 0, por ejemplo, voy a este modelo, voy a aplicarle una polarización terrestre, que es de tipo propia, o mismo puedo indicarle que es contratada, el precio de dicha labor, los insumos que voy a estar aplicando a este modelo. Con el simple hecho de hago más, ya tengo el producto cargado. Por ejemplo, voy a mostrar un producto así por default, el karate, por ejemplo. Ya lo tengo en el sistema cargado. Y automáticamente me dice qué tipo es, que obviamente esto va a venir de lo que carga en el sistema. Ya me tira un precio, porque el sistema me permite trabajar con una lista de precios para mis insumos, para mis labores propias y para mis labores contratadas. Entonces solamente concentrarme en la dosis que voy a aplicar en este modelo. Entonces avanzar, avanzar. Y así voy simulando en el día 0, el día 22, el día 33, el día 114, qué es lo que voy a estar, labores e insumos que voy a estar aplicando, ¿no? En el día 294 una cosecha, lo que voy a indicar es, como decía, el importe y el rinde que voy a tener según modelo. Otros costos, poder indicarle costos de arrendamiento, gastos de comercialización, también me puedo cargar un modelo con arrendamiento y un modelo sin arrendamiento y compararlos mutuamente. La cosecha me va a venir de lo que le indiqué en labor que iba a tener que iba a levantar. Y en configuraciones avanzadas me va a traer ese escenario de precios que le cargué al sistema para simplemente concentrarme en la dosis y en cargar el tipo de labor y no en el precio. Si alguna de estas listas sufre algún cambio y quiero verlo refrescado, con simplemente refrescar precios, automáticamente me refresca los precios de dicha lista de precios. Mismo, si ya tengo los modelos de soja y tengo otro ambiente o otra variedad y algunos ítems son parecidos, o me modifica la cantidad de días, simplemente duplico este modelo y lo tomo como base el que cargue primero y voy modificándolo. ¿Para qué me sirve trabajar con esta receta agronómica, estos modelos? Es un paso previo a la planificación en el cual los voy a poder comparar con una herramienta que tiene el sistema, que es esta herramienta, en la cual le digo que quiero compararlo en dólares, en soja de primera, soja escenario 2, y con maíz, por ejemplo. Ejecutar. Entonces, me va a volcar el sistema en gráfico el precio de indiferencia que por modelo ABC, ABC, el rinde de diferencia y el margen bruto. Ahí voy teniendo indicadores de estos modelos. También poder tener distintos precios y rindes que uno le haya indicado en el modelo y poder tener escenarios, el peor escenario, el escenario constante o un escenario, el mejor escenario. Entonces, obviamente, esto va a ir variando. Y traer a otra lista de precios que tenga uno que sea distinto al que le hayas cargado en el sistema, en el modelo en particular. Y por último, un pequeño margen bruto, obviamente, que se va a nutrir de la información cargada al modelo y poder ver ese margen bruto final y en base a eso poder tomar una decisión o elegir el modelo que me va a acompañar
a la hora de asignarle al lote esa receta agronómica, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. Planificación agrícola. Ya tengo un parámetro, lo voy a aceptar. Entonces, el sistema te va a permitir planificar de tres formas. Una es a través de modelos, que es la que vengo explicando. Otra es simplemente no trabajo con modelos y voy asignando lote por lote en particular cada labranza y cada proyección de labranzas y proyección de consumo de insumos. O directamente no le cargo nada de esto de los labores y de los insumos, simplemente le asigno al lote una, una actividad y la cantidad de hectáreas que voy a llevar. ¿Para qué? Para que me dé lo mínimo que necesito en esta instancia, es crear el centro de costo. Entonces, voy a agrupar, un segundo. La ventaja de trabajar con modelos es, voy tildando cada lote y le asigno el modelo que, el modelo que elegí o que el mismo los compare y que me van a acompañar. Le indico una fecha de inicio, una fecha fin de mi campaña. Como estoy trabajando con días en el modelo, esto me lo va a traer en el día particular que se va a efectuar esa labranza y ese consumo de insumos o la levantada de la cosecha de mi grano. Vamos a ingresar a uno ahora. Entonces, haciendo referencia a estos tres tipos de planificación, la más sencilla es decirle que a qué actividad pertenece, a qué campaña, obviamente voy a estar posicionado en el lote, y qué superficie asignada. Y ya con eso, el sistema me da de alta el centro de costo, que es campaña, actividad y establecimiento. Y con eso puedo seguir la etapa de la gestión. Ahora, si quiero tener una comparación entre lo planificado y lo real, voy a tener que ingresar o a través de modelos todos esos datos de labores, otros costos, cosecha, desde la forma de modelo o uno por uno, que es no trabajo con modelos y lo que mismo que mostré en los modelos, asignándole uno por uno el día, la labor, si es propia, la cantidad y asignándole. Lo bueno que tiene el modelo es que esto ya me lo trae por default, porque estoy trabajando con ese modelo, lo que tengo que es a ese modelo hacerlo particular al lote. Entonces ya tengo el macro de la información y después es particularizarla. ¿En qué sentido particularizarla? Bueno, lo mismo, la cantidad de superficie asignada para la actividad de maíz. ¿Qué otro punto? Bueno, realmente lleva todas estas pulverizaciones o no, o mismo en la cosecha, estoy trabajando con un lote que es el P07, lo conozco el lote y tiene más que 6 kilos por hectárea, entonces le modifico y lo hago y no le pongo lo que realmente o el promedio que tiene ese lote, que no es un bajo, sino que es un buen lote, por ejemplo. Y acá lo que me está diciendo es que pertenece al presupuesto 17-18. Como para Finnegan un presupuesto es un conjunto de planes, si quiero tener mi presupuesto de maíz de primera, voy a tener que seleccionar todos esos planes agrícolas de maíz para armar ese presupuesto. Bueno, una vez dicho esto, voy a ingresar a un reporte de planificación. Por ejemplo, voy a un análisis de insumo presupuestado, que ya lo tengo en favoritos, con unos parámetros de ingreso a aceptar, y me voy a focalizar en el cubo, en la tabla dinámica. Pero bueno, tengo también una grilla que está agrupado por campaña y establecimiento. Acá me generó un cubo. En este cubo tengo la campaña, los insumos,
el mes que voy a estar consumiendo dicha cantidad, qué dosis estoy teniendo de atracina, qué atracina, glifo, tordon, o mismo el importe por hectárea. Si yo quiero tener más información y decir, bueno, no quiero ver el mes, sino también quiero ver el establecimiento, quiero ver a qué actividad y el lote, ya tengo que para Epoge lote, que es el nombre del lote 03, para la actividad, para el mes de septiembre, 2019 septiembre, puedo visualizar las cantidades y los importes que necesito de tordon, de atracina y de glifo, por ejemplo, por lote. Y lo mismo en el gráfico, o sea, todo lo que mostré con el análisis de facturación es para todo el sistema. Poder también hacer ese drill down de la información desde el reporte, ejemplo, Glyphoniper, saber qué planes tienen Glyphoniper y en el caso que encuentre algo que me llame la atención, poder desde ese reporte ir a la planificación y editar o modificar o agregar o hacer a una acción que amerite cuando estoy repasando esa planificación agrícola. Cierro. Bueno, ahora nos vamos a ingresar en lo que es agricultura. En agricultura no voy a cargar transacciones, sino me voy a focalizar en 3 reportes. Uno es el que mostré, que es el tablero de margen bruto agrícola. Ya tengo los parámetros preestablecidos. Al ser moneda secundaria, hace referencia al dólar. Estos tipos de tablero me dan la información del macro al micro, ¿no? Poder tener bien una visualización del margen, de la producción y de la superficie sembrada, y luego se va a ir aperturando margen por hectárea, margen por tonelada, rinde, precio por tonelada, superficie, porcentaje cosechado, y después voy desglosando más la información. Bueno, de esta producción, el importe por hectárea, el importe por tonelada. Lo mismo para las labores, las tengo clasificado en cosecha general y siembra. Si quiero tener una apertura en dichos ítems, se puede, por ejemplo, que en general me indique las pulverizaciones terrestres o aéreas, por ejemplo, y diferenciarlas, o en siembra también, en diferenciar los distintos tipos de siembra con fertilización, por ejemplo, o mismo si quiero tener un desglose de cosecha, cosecha fina, cosecha gruesa, al trabajar dependiendo con qué trabaje también. Lo mismo para insumos, ese desglose también se puede obtener. Y otros. Otro reporte así que indica el sistema que es de gran utilidad a la hora de estar cosechando, es un tablero de avance de cosecha. En este tablero de avance de cosecha le indico la actividad, por ejemplo, soja de primera, campaña 17-18, superficie asignada para la empresa Inveragro. A dejar en blanco el establecimiento me va a traer todos los establecimientos que pertenecen a la empresa Inveragro. Y en este reporte lo que me está indicando es que de mi actividad soja tengo 190 hectáreas, de las cuales la superficie por establecimiento de esas 190 son 34% corresponde al poje y el 65% corresponde al carne. Y del cual después me dice la producción que voy teniendo de 294 toneladas y después me la divide por establecimiento. Como pueden ver, en el Carmen tengo 0 toneladas y en el Poje tengo 294. Disparador, viendo este reporte, puede ser que en el Carmen no comencé distinta a cosechar, distinta zona geográfica, la humedad no era la indicada, o a un factor con contratista, o a otro tipo de factor que esté en el día a día. Poder tener el rinde real,
el rinde esperado, y ya en la parte de cosecha, al estar cargando la humedad que estoy levantando dicho grano, poder tener el rinde húmedo y el rinde seco. Rinde húmedo y rinde seco. Y después una grilla, que en esta grilla veo por establecimiento, un segundo, por establecimiento me combina lo planificado, lo sembrado, lo cosechado, los rindes esperados, el resto, bueno, información de la cosecha, del tablero de avance de cosecha, en el cual, por ejemplo, si nos posicionamos en la superficie, no hubo variación de superficie, en EPOGE el avance es del 100%, la cantidad planificada, la cantidad producida, sí voy teniendo diferentes desvíos también, cantidad producida seca, el rinde esperado, el rinde húmedo, rinde seco y resto a cosechar. Y con esto voy teniendo, dependiendo cómo voy cosechando, si me queda por cosechar, ya ir estimando, por ejemplo, lo total que voy a estimar el total voy a tener de grano y ver si llego a cumplir o no con los contratos ya establecidos o si puedo establecer contratos. Bueno, tener esa información y también un panorama de cómo vengo con la cosecha. Lo que mostré con anterioridad y con lo que estoy mostrando ahora, obviamente que todo se va a nutrir de lo que haya cargado en laboreo y en cosecha, ¿no? Voy a mostrar ahora un margen bruto comparativo, ya que mostré la planificación. Bueno, quiero ahora ver comparar mi gestión con ese presupuesto de trigo, por ejemplo, como ven ahora. El presupuesto de trigo me va a traer todos los planes que tengo de trigo 2018, 2017, 2018, para los parámetros que estoy indicando, ¿no? Y de modo comparativo. En este reporte de margen bruto, uno va a poder visualizarlo en formato cubo, donde yo le indico filas con unas y valores, o mismo el sistema ya tiene un formato de impresión, un segundo, un formato de impresión comparativo, donde ya voy a tener en filtros ese parámetro, ¿sí?, que indiqué, como vieron, los mismos datos, se me agrega la superficie total, el resumen de mis costos del margen bruto, costos e ingresos, labores, insumos y los ingresos, y saber el total por hectárea, el real, el presupuestado y el debido que fui teniendo en labores e insumos y en los ingresos. Y uno acá también lo que quiere saber es, bueno, el desglose, qué fue para labores, lo que indiqué para labores y el desvío, en los insumos también. Entonces abajo se va a tener ese detalle de, por ejemplo, de la labor cosecha fina, que es una cosecha contratada, que es cosecha de labores contratadas, voy teniendo la cantidad, no hubo desvío, en el importe sí hubo desvío, en la cantidad no hubo desvío, y en el importe por hectárea también hubo desvío. Entonces, bueno, ver esos desvíos, analizarlos y, bueno, tomar decisiones o ver por qué fueron esos desvíos. Lo mismo para pulverización, fertilización. Tengo la cuenta y la labor, y la cantidad y el importe, tanto por hectárea, y visualizarlo. No solo en labores, sino en insumos. Ver en dichos insumos los mismos ítems. En la producción también.
Ahora, una vez que tengo ya el grano para generar la venta, por ejemplo, nos vamos a ir a la comercialización de los granos. En ventas, nos vamos a ver a los contratos, de dónde nace el punto de partida de la comercialización. El punto de partida va a ser a través de un contrato. Como decíamos, vamos a ingresar al contrato. Voy a decir por arriba la información que se carga, la fecha, el cliente, la moneda, el número de contrato, poder adjuntar, en el caso el contrato físico o el mail que hace referencia a ese contrato y a las condiciones, y cargarlas. Le cargo el producto, que va a ser grano de trigo, en este caso, cosecha, qué tipo es, contraentrega, forward, fijar cantidad, fijar precio, el importe. Si quiero cargarme una pizarra de referencia, poder traer la pizarra de referencia, indicar una condición de pago, el porcentaje de parcial, 97.5, 98, 100, ya indicarle si sé la planta destino, las condiciones de entrega de la cantidad, que en este caso son 300 toneladas, fecha mínima y fecha máxima. Si el flete es pagado, ya le indico pagado, por ejemplo, ya acá si es a pagar a este contrato, indico todo lo que va a este contrato es a pagar, y indicar el centro de costo, en este caso sería comercialización de, de trigo, o estoy posicionado en trigo, entonces ya cuando genere un flete, ese flete va a impactar la cuenta flete de acarreos y me va a impactar en el centro de costo la comercialización. Los datos resumidos de lo que fui nombrando, abajo ese totales, dejar algún comentario, también se puede dejar un comentario en este ítem. Después, bueno, como decíamos, el grano de trigo es un producto, va a tener un concepto de IVA. Va a tener una fecha, dependiendo de la fecha de la cotización del dólar, fijaciones en el caso que amerite o lleve fijaciones, poder tener dichas fijaciones, poder ampliar y reducir dicho contrato sin tener ver las entregas. En este caso ya puedo ver de mi contrato las cartas de deporte que hacen referencia, ingresar. Y acá, en esta carta de deporte, es obtención del CTG, poder imprimir las cartas de deporte por sistema, dejar una tarea, un comentario o adjuntar algún tipo de información también se puede. Y como ven, es una carta de deporte con la información que lleva la carta de deporte. Se indican los datos de los granos transportados, los datos intervenientes en este traslado. Obviamente que uno puede estar cargando esta carta de deporte y no saber a qué contrato se dirige, después solamente está en una herramienta que te hace la vinculación, que uno después dice, bueno, esta carta de deporte se vincula a tal contrato, pero esta carta de deporte ya uno puede identificar que pertenece a este contrato y que tiene un certificado de calidad también vinculado. De qué depósito voy a estar despachando estos granos, a qué destino va, y acá es donde también se le indica los datos del transporte, y acá es donde si es a pagar, ya el sistema me va a generar un remito pendiente a factura. Cuando me llegue la factura de flete, poder vincular todos estos transportes que hizo el flete, ¿no? El transportista. Cierro. Y cierro esa carta de deporte y me dirige a donde estaba posicionado antes. Lo mismo para los certificados de calidad, de retiro y de transferencia, liquidaciones, si ya uno sabe los gastos asociados, poder indicar. Y datos de carta de deporte, si este contrato siempre se maneja con los mismos datos, vamos ya poder estipularlos de acá y no tener que ingresarlos en la carta de deporte después. Cierro. Y acá solamente mostré la carta de deporte, que es esa carta de deporte que almacené y después yo dispuse cuándo hago la entrega.
Hay otra carta de aporte que es una carta de aporte con cosecha, que hago dos movimientos en uno. Cargo la carta de aporte y la cosecha. No pasa por un depósito, directamente voy cosechando y lo voy enviando a puerto, lo voy enviando a cumplir el contrato que tengo está establecido con anterioridad. Voy a mostrar ahora dos reportes de este caso. Uno es un análisis de contrato, por ejemplo. En este análisis de contrato ya tengo unos parámetros, y el nombre es contrato FRA, que es Felipe Ayerza. Bueno, esta grilla está agrupado por organización y campaña y tiene unas alertas, pero me quiero centralizar en el cubo. El cubo indico en filas mis granos y en mis columnas mi proveedor, mi campaña, mis contratos, y en valores estoy indicando lo entregado, lo pendiente a entregar, lo liquidado y el importe pendiente a liquidar. En este caso tengo un importe pendiente de entrega de 50 toneladas para grano de trigo para acá. Con ese dato, bueno, es ver si lo llego a cumplir o no llego a cumplir. En el caso que no, bueno, ir a ese contrato y hacer la reducción de las 50 toneladas. Pero también tengo un importe pendiente a liquidar de 53.400. Bueno, indicar o llamar a acá, decir, bueno, que te liquiden dicho importe. Lo mismo así contrato por contrato. Tengo Cargill y acá en este caso. Otro reporte de gran utilidad es, bueno, ver mi habilidad comercial. En este caso voy a indicar un lapso de tiempo bastante extenso a hoy. En cuentas, como el plan de cuentas es un maestro, yo en ese plan de cuentas di una distribución, le indiqué las cuentas que van a pertenecer a este análisis económico. Centro de costo está bien a dimensión, producto grano de soja, vamos a posicionar el grano de soja, moneda secundaria para que sea en dólares. Aceptar. Entonces, en resultado económico me va a traer lo que indiqué de análisis económicos, que es análisis económico, las cuentas, va a ser venta de granos. Y en egresos, eso en ingresos. Y en egresos, seleccioné tres. Si ustedes quieren agregar más cuentas, se puede agregar, que es gastos sellados y otros, gastos de comercialización y flete y acarreos. Como el grano de soja, todo lo que fui, por ejemplo, en el ítem de la carta de porte, le indiqué el centro de costo comercialización de trigo, es flete y acarreos. Entonces, flete y acarreos voy a verlo, que ese flete va a impactar en esta cuenta, y entonces lo voy a poder ver en este ingresos y egresos de mi habilidad comercial. Voy a poder ver importe por tonelada. Entonces, ahí tengo ese resultado económico, que es más que nada una tabla dinámica. Después voy a poder visualizar mi detalle de stock dentro de ese lapso de tiempo que indiqué, ver por campaña qué stock tengo de esa campaña. Y mismo tener ver de esa producción total, si tuviste ajustes, consumos, compras, ventas. De estas 499, bueno, hay que ver si están pactadas, si no están pactadas, o qué accionar puedo hacer con esas 499 toneladas. Y después es información de gestión pequeña con tus clientes, como puede ser la toneladas vendidas por clientes, el precio promedio mensual que fuiste manejando de ese grano de soja, el precio promedio por cliente, entonces te manejo más de un cliente, ver cómo fue el precio promedio de mi cliente, y el importe vendido por cliente. Entonces tengo información de los clientes, cómo fue variando en el precio, y bueno, por ahí si dependiendo qué cliente manejó mejor precio, bueno,
pactar mejor, o tener esa información con esa información. Bueno, la idea que hasta acá dimos un pantallazo de operaciones, agricultura y granos. Ahora sí vamos a dar un espacio a la ganadería, ¿sí? Y con esto daríamos el cierre a la presentación. En la ganadería, lo que voy a hacer primero es hacer un cambio de empresa, ir a una empresa ganadera, en el cual tengo ya ejemplos cargados. En lo que es la ganadería, bueno, voy a centralizarme en existencias de hacienda, es saber a hoy cuánto tengo de, qué cabezas tengo, qué categorías tengo en mis establecimientos, tengo uno más o más establecimientos. En este caso, veo en este reporte de mis existencias de hacienda que tengo varios establecimientos, y de esos establecimientos tengo un total de 1.719 cabezas que se conforman de la siguiente manera. 120 corresponden al establecimiento Don Pablo, que ese establecimiento Don Pablo me los divide en Novillito Fieldot y Novillo Fieldot, que están en el lote 4, y la cantidad de cabezas que están en de cada categoría y en sus lotes. Si tendría más lotes con Novillito Fieldot, me los indicaría. Después, kilos por cabeza y precio por kilo. Eso obviamente va a venir de mi visibilidad de campo. Si uno quiere ir a agregar, por ejemplo, la carga de superficie, puede agregar o agregar a cualquier otro tipo de columna, se puede ingresar. Y en el pastito, por ejemplo, bueno, ahí tengo más. Novillito. Acá, en pastito, por ejemplo, lo que me está diciendo, esta es otra manera, es un campo que maneja un corral único para la ganadería, un lote único para la ganadería, que es el pastito, entonces no va a haber ese traslado de un lote a otro, pero si el día de mañana quiere sí empezar a cargar esos cambios, esos traslados al lote, se puede hacer, es cuestión, por eso digo, de menos a más. Hoy manejo un único lote para ganadería, y los corrales cuando ya impactan en feedlot, por ejemplo, entonces esto también se puede llevar, colapsar. Y ahí, otro reporte que muestro es ganadería, la planilla de existencia, es saber desde el inicio hasta el final los movimientos que fueron teniendo mi hacienda. Esto lo puedo ver por establecimiento o por lote. Vamos a verlo por establecimiento de este rango de fechas, pero puedo posicionarme en una categoría en particular. Cría, recría, voy a traer todos. En este reporte también se puede visualizar como el margen bruto con un PDF que me va a decir los parámetros, y me voy a poder ver mi existencia inicial, mi existencia final, y qué fue sucediendo desde la inicial a la final. Y poder tener por establecimiento mis categorías y tener esa información. Todos los dos reportes que mostré, obviamente, que la información que uno visualiza es de todos los movimientos que le fui cargando al sistema, ¿no? Ahí veo la empresa, es la empresa ganadera, lo veo por establecimiento, ¿sí? Y de todos los movimientos que le fui cargando. En este caso, Novillito Fieldot fue una compra, que no tengo cabezas y kilos. Porque voy a estar más, como nombre en la presentación, voy a estar manejando kilos y cabezas cada vez que genere un movimiento. No solo poder ver la existencia, sino también un tablero de producción. Vamos a ir a un tablero de producción.
indico el establecimiento en el cual quiero ver. La superficie en establecimiento, la actividad, hacer un maestro, poder seleccionar solamente aquellas de carne o una en particular, y voy a ver un análisis específica en esa actividad. La cuenta me va a direccionar a mi plan de cuentas y tengo un margen bruto ganadero, entonces voy a seleccionar ese margen bruto ganadero para poder verlo como reporte económico. Aceptar. Y voy a tener ese margen bruto, vamos a ir del macro al micro de la información. Margen bruto, importe por hectárea, importe por kilo, importe por cabeza, general. Ver ingresos, costos y resultados. Y después ver las cuentas que pertenecen a ese costos directos que designé y a esos ingresos que fui designando, que obviamente son aquellos ingresos van a estar dados de las actividades, cría, feedlot, invernada, que haya traído en la carga de la información. En este caso, después tengo una distribución de costos del 0 a 1, de mi actividad, cría el pastito. Este es el centro de costo que da el sistema. En la agricultura era campaña, actividad y establecimiento. Esto directamente es establecimiento y actividad. Y tengo el pastito cría, el pastito feedlot, el pastito invernada. Y después saber, en una distribución del 0 a 1, cuáles fueron los costos para personal, comerciales, sanidad y alimentación por actividad. Tener después indicadores de stock y tener en un gráfico mi inicio y mi stock final, y abajo ver las categorías que uno va teniendo, stock inicial en cabezas y en kilos, stock final en cabezas y en kilos, la carga que voy teniendo, dependiendo de la superficie que le haya indicado, tanto en cabezas y en kilos. Lo mismo para la producción. Yo tiré un lapso de tiempo muy, muy largo, pero mismo este reporte puede ser efectuado por trimestre o semestral o anual y ver cómo fue en ese año la producción ganadera, no por ahí del conjunto de tus actividades, sino eh, por ahí querés ver la producción de tu invernada, entonces vas a traer en actividad invernada y no recría, cría, invernada o particular feedlot, y puedes ver mensualmente este reporte. Y después un grafiquito de ya en valores, producción total, producción por hectárea, producción diaria, muerte, eficiencia de stock, kilos promedio, cabezas promedio que fuiste teniendo. Indicadores comerciales, los indicadores comerciales, tanto para la venta como para la compra, obviamente va a venir de la información cargada en ventas y en compras, en el cual vamos a manejar un precio promedio de venta, un precio promedio de compra de kilos y cabezas, un margen de kilos producidos, o un costo de promedio de kilos también, o precio promedio de kilo producido. Esto puedo ampliar, en caso que no se visualice, puedo ampliarlo. Y luego una distribución de mis ventas por categoría, que fue lo que dentro de ese lapso de tiempo se lleva el mayor porcentaje de venta. En este caso el 58% novillito film. Esto es un reporte que se puede ver desde mis actividades del establecimiento, o puedo verlo por todos mis establecimientos y decir, bueno, de todos mis establecimientos que tengo, quiero focalizarme en invernada o verlo puntual por establecimiento. Y el último reporte que muestro acá de la ganadería es si ya llevo una trazabilidad de tropa, por ejemplo, poder tener un análisis específico de esa tropa.
en el cual tengo ya por default un detalle económico, en donde me va a traer las ventas totales junto con sus gastos de comercialización y me van a dar un ingreso neto. Me va a estar dando de la tropa, en este caso EP1901, la producción de carne, los costos de venta, mortandad, consumo, alimentación, sanidad, resultado productivo y margen bruto de esta tropa. Y después indicadores de como el peso inicial de la cabeza individual, ya porque kilos por cabeza, del peso final de kilos por cabeza. Entonces, inicial 204, final 313, unos kilos producidos de 100 por cabeza. ¿En cuántos días? En 153 días. La conversión, el ADPB, la eficiencia de conversión, los consumos de masa seca, de kilo animal al día, si hubo mortandad de esa tropa y el porcentaje de esa mortandad. Ahora, si puedo tener el control de la tropa, o mismo ya esto es un detalle por caravana, porque lo que me está diciendo es el ingreso individual de esta tropa, que ingresó con los siguientes pesajes, bien particular, ¿no? Entonces voy a cabeza, configurar, le digo que me sume. Entonces, el 1 del 5, puedo notar que del 2019 ingresaron 90. Como pueden ver, en este caso me nombra 2, es porque esos dos animales pesaron lo mismo. Entonces, como pesaron lo mismo, me lo sale como 2. Y en salidas, salieron el 3 del 7, configurar. Voy a tener, además del precio por kilo, el importe liquidado, el precio liquidado por cabeza, y lo mismo, ya que estoy teniendo una trazabilidad por caravana y voy viendo bien por caravana ese pesaje, ¿no? Obviamente que, como vengo diciendo, uno puede no trabajar individual por caravana, simplemente trabajar con la tropa, está perfecto, y después ir ganando ese espacio a, bueno, ya tener el control específico de una trazabilidad por tropa y caravana. La mortandad que fui teniendo. Entonces tengo 90, 73 y 2, ya son 75 salidas, ya baja de stock, entonces me quedan 15 cabezas en el siguiente lote en stock actual, de esta tropa en particular. Y después me va a brindar la suplementación que le fui dando en esos 100 días, 150, en esos 153 días, por ejemplo, me va a decir que le estuviste dando la siguiente dieta. Si hay más de una dieta, voy a visualizar más de una dieta. Los productos que hacen referencia a esa dieta, la cantidad tal cual, los kilogramos de masa seca, el costo total, el costo por cabeza y el costo unitario. Como no le cargué un evento de sanidad, o por ahí la sanidad no quiero llevarla, o va a depender de la estructura, no tengo ningún dato de sanidad. Una vez dicho, bueno, este reporte y a ir ondando, ya damos por finalizada la demostración, así bien de funcionalidades del sistema, sin entrar en detalle en cada caso particular. Atento a cualquier consulta que vayan teniendo. En la siguiente filmina dejo mis datos por si me quieren escribir y fijar una reunión más corta y poder escucharlos yo a ustedes y ver cómo se adapta el sistema y también asesorarlos de cómo sería la mejor digitalización de forma en etapas y de forma paulatina a digitalizar ese proceso de negocio en toda la etapa del sistema. Bueno, quedo a disposición para consultas, si no ya damos por finalizado. Y muchas gracias por participar.